procesos que alteran el crecimiento facial de manera muy significativa durante la gestación y que van a producir deformidades muy grandes, tanto a nivel del rostro como cráneo encefálico. Por lo tanto, van a meditar la participación de varias especialidades, no solamente cirugía plástica, neurocirugía, oftalmología, otorrino, cabeza y cuello, por la complejidad del daño que tienen. Les voy a pasar por el WhatsApp ahorita una foto para que más o menos tengan una idea de qué es lo que estamos hablando. Pero afortunadamente son muy escasas y requieren una formación especial para el manejo de cirugías faciales, que es un posgrado en cirugía craneofacial. Luego tenemos las disgenesias auriculobranquiales, donde son lo que más vamos a ver, 99% son las microtias, las orejas en habano, es decir, malformaciones de las orejas, pero no necesariamente son las únicas. Acuérdense que dentro de las disgenesias auriculobranquiales está el quiste tiroglosso también, pero que lo maneja cabeza y cuello, no lo manejamos nosotros. Pero no deben perder de vista que hay otras malformaciones que se producen. Y luego tenemos las sindactilias o las malformaciones de la mano. Entonces, ahí entran sindactilias, polidactilias, pero no solamente de las manos, también de los pies. O sea, cuando hablamos de cirugía de la mano, no se confundan, no es cirugía de la mano propiamente dicha, sino la traducción sería cirugía del miembro, de los miembros. Otras malformaciones que vemos son las malformaciones vasculares, como las hemangiomas, las secuelas de hemangioma, linfangioma, malformaciones vasculares complejas. También vemos nevus, y dentro de lo que vemos nosotros en nuestra práctica también está una malformación que es bastante frecuente, que la veamos, no que sea frecuente, porque somos uno de los pocos centros que la trata, que es la bridas amnióticas. Las bridas amnióticas, sí, casi todas las semanas o cada 15 días tenemos un caso para operar. Cuando hablamos de fisuras, este concepto siempre se los digo a mis alumnos. La primera oportunidad es única. Es única para que los resultados sean excelentes, como el de esa niña que era una fisura labial unilateral del lado izquierdo. Es única para que hablen bien y no debería ser realizada por alguien en entrenamiento, sin supervisión, porque puede hacerse en entrenamiento con supervisión, con alguien más experimentado que lo guíe, pero sin supervisión. Entonces, por eso es que yo estoy en contra de las campañas, y eso me ha llevado a muchísimos problemas realmente por enfrentarme a las campañas, pero lo volvería a hacer. O sea, uno debe hacer lo que tiene que hacer. Aunque eso implique riesgos, aunque eso implique que las personas no lo comprendan, o aunque eso implique que las personas lo juzguen, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque esa es su responsabilidad. Y mi responsabilidad es hablar sobre los niños fisurados. La fisura labial, vamos a ver todo lo que está en esta diapositiva, y la fisura labial se va a clasificar en fisura labial completa, incompleta y microforma. Completa, acá la tienen, ¿dónde está? Completa es esta, es una fisura que va hasta la narina, invade la narina y produce la fisura completa del labio, donde los músculos están mal insertados, uno en la espina nasal y el otro en la raíz del cartílago alar.
Luego tenemos la fisura labial incompleta, que tiene la rotación del arco de Cupido también, pero tiene esta banda que se llama banda decimonal. Y luego viene la microforma que tiene una banda ahí que se ve como una pequeña muesca en el labio y también una pérdida de la continuidad de la línea blanca, pero por dentro el músculo es abierto. A veces esto es tan tenue y tan sutil que se puede hacer un rombo acá y entramos por detrás y reparamos el músculo y con eso es suficiente. O sea, siempre tratando de hacer las mínimas incisiones posibles, ¿no? Y luego tenemos la fisura labial bilateral, que también hay frustra completa o incompleta y que hay una combinación de todas ellas. Es decir, puede ser una bilateral frustra derecha, completa izquierda, o frustra derecha, incompleta izquierda, o dos frustras, o dos completas, o dos incompletas. Entonces, acá tenemos una fisura labial incompleta derecha y frustra izquierda, aquí se completa bilateral, aquí completa bilateral con premaxila flotante. Con premaxila flotante quiere decir que la premaxila se ha ido hacia arriba porque no tiene nada que la detenga y se ve como una trompita y hace que desaparezca la columela. La etiología tiene heterogeneidad genética, estos genes están comprometidos, 1Q, 4P, 4Q, 6P, 7Q, 19Q. Ambientales tenemos una serie de factores que pueden ser como 10 factores, pregunta de examen, y mixtas, quiere decir una combinación de ambas, o también hay una teoría de la precipitación de las, ¿cómo le llaman eso? No es síndromes, es es un acúmulo de fallas en el proceso de cierre del labio, que cuando llega a 8 mutaciones, las mutaciones, cuando llega a 8 se precipita y aparece un caso. Por eso es que la mayoría de historias dice, tengo un primo por ahí, tengo un tío por ahí, tengo un pariente lejano por ahí, pero no hay una cadena genética identificable, salvo en los que son, que tienen padres, hermanos o hijos con fisuras. Esos sí tienen una categoría genética más continua y van a ser como 10%. Lo de ambiental son 12% y el resto mixto, la teoría de las mutaciones o la teoría, también una teoría de al azar, esos son de 78%. O sea, a cualquiera le puede tocar un niño con fisura. Acá tienen la madre y el hijo, los dos tenían fisura. Acá tienen los hermanos, los dos tienen fisura. Acá está... Gracias. Acá está algunos acá está una campaña que fuimos en la sierra. Cuando yo digo que no apoyo las campañas, no las apoyo cuando los que hacen la campaña traen gente para entrenarse, ¿no? O sea, no me parece mal una campaña articulada con gente experta y con un buen seguimiento. Además, yo tengo una organización, y no es un secreto, se llama Perú País que Sonríe, si ustedes buscan en mis redes sociales, que
tenemos todos los profesionales y que damos seguimiento a estos niños, ¿no? Pero el traer gente para entrenar con nuestros niños creo que no está bien, porque ellos tienen un SIS que los protege y que les financia su tratamiento por médicos que tienen formación y que probablemente tengan mejor resultado que el de alguien que viene solamente pensando que va a venir, va a operar y se va a ir, ¿no? Y no le va a hacer ningún seguimiento al paciente. Y bueno, acá tienen dos, un niño con fisura incompleta y un niño con fisura bilateral completa y premaxila flotante, que ya tiene por lo menos 2 años y todavía no se había operado. Esto es importante para ver cuándo es que ocurre el problema que aparece el problema de la fisura, ¿no? La cara se desarrolla durante los 3 meses de vida. La fusión del labio ocurre a los 25 días de la concepción, que es a la 5ª semana, porque estamos hablando de semanas lunares de 5 días. Luego, el paladar primario se va a cerrar entre las 4 y las 8 semanas. Y el paladar secundario se va a cerrar a partir de las 8 a las 12 semanas, ¿no? La falta de la fusión del labio puede inducir la falla de la fusión del paladar y producir una fisura labiopalatina. En el Perú vemos fisuras labiopalatinas como en un 70% de las presentaciones que hay. Y cada vez estamos viendo más paladares bilaterales. ¿Qué estructuras hay implicadas? El proceso frontonasal, que es el que forma el dorso nasal, el proceso nasal medial, que va a formar el prolabio y la punta nasal, el proceso nasal lateral, que forma las alas nasales, el proceso maxilar, que forma las mejillas y la unión con el proceso nasal medial, y el arco mandibular, que va a formar el maxilar inferior, y el arco ioideo, de donde se desprenden las orejas y el cuerpo del ioides. Entonces acá tenemos el proceso frontonasal, nasal medial, nasal lateral en verde, los ojos, el proceso maxilar y el proceso mandibular, y acá está el arco ioideo, ¿no? Entonces, esto va creciendo. Vean, el proceso medial toma dirección hacia los amigos. Perdón. El proceso maxilar toma dirección hacia la parte central y se unirá al proceso nasal medial. Si esta unión no ocurre, entonces tendremos una fisura labial. El proceso maxilar se une con el proceso mandibular, y si esta unión no ocurre adecuadamente, tendremos una macroquelia, es decir, una boca agrandada hacia ese lado. Y el proceso maxilar, y si no se une adecuadamente con el proceso nasal lateral y el proceso nasal medial, podríamos tener una fisura facial. Acá tenemos otra imagen donde se ve más claramente, ya acá está casi a las 7 semanas. Tenemos el proceso frontonasal achatado, los ojos se han ido acercando. Vean cómo esta es la 5ª semana, la 6ª semana, la 7ª semana, ya el proceso nasal medial ya creó el prolabio y la punta nasal, el proceso nasal lateral, el ala nasal, el proceso maxilar, la mejilla,
el proceso mandibular, el maxilar inferior, el proceso el proceso del arco mandibular va a formar la oreja, las tres, los tres nódulos que van a formar la parte del hélix y el antélix, y del proceso mandibular saldrán el trago y la raíz del hélix. Entonces, si no hay acá está más claro, si no hay una adecuada fusión entre el proceso frontonasal, el proceso maxilar y el proceso frontonasal, producirá una fisura facial de diferente tamaño dependiendo de la intensidad del estímulo. Si no hay una unión entre el proceso nasal medial y el proceso maxilar, se producirá una fisura labial que puede ser unilateral o bilateral. Si no hay una adecuada unión entre el proceso maxilar con el proceso mandibular, producirá una macroquelia, entre otras cosas. Acá ya están a las 8 semanas que ya está terminada la cirugía. ¿Cuál es la incidencia de la fisura labiopalatina? A mí me enseñaron que era 1 entre 600 a 1 en 1000. Que los caucásicos tenían 1 en 750, igual que en el Perú, y los orientales 1 en 500. Que la raza negra tenía 1 en 2500. Pero, ¿qué es lo que yo he aprendido con el tiempo? El trabajo más serio de esto se hizo en San Bartolomé del 2000 al 2009 y encontró 1 en 588 en la tesis de un interno de odontología para aplicar por el título de cirujano dentista. Y yo lo que he visto es que en los últimos años ese 1 en 588 probablemente haya aumentado. Y estamos hablando en 1 en 500, y también que ha aumentado la complejidad, es decir, que vemos más casos de bilaterales. Entonces estaríamos más cerca a los orientales que a los caucásicos en este momento. ¿Qué hay de los africanos? En África han comenzado a reportar incidencias de 1 en 1000, lo cual lo acerca más a lo razonable, y parece ser que antes había subregistro, más que eso se hubiera desmejorado, ¿no? Primero, antes de hablar de qué y cómo vamos a tratar una fisura, tenemos que hablar de la anatomía del labio, porque es lo que tenemos que reconstruir. Y tenemos el labio, las columnas del filtrum, el arco de Cupido, que es el número 4, y tenemos la línea blanca, que eso está... El arco de Cupido, que esto está a nivel de 180 grados, ¿no? O sea, eso está sobre un plano. Si esto es más alto o esto es más alto, ya hay un problema que se va a ver después. Como operamos a los niños tan pequeñitos, si nosotros fallamos por 1 milímetro, ese milímetro a los 5 años se va a convertir en 1 metro. No es posible, tenemos que tratar de ser muy precisos con eso. Luego tenemos el bermellón y el tubérculo del bermellón, acá también el bermellón, y aquí faltaría las columnas del filtrum,
Y muy importante, pero muy importante también la anatomía de la nariz, la punta nasal, el tamaño de las fosas, el alineamiento del piso nasal, porque es una patología que no solamente corresponde al labio, sino también a la nariz. Y entonces acá vemos que lo primero que se fisura es el músculo. Entonces, pueda que nosotros tengamos un labio frustro, pero el músculo por debajo está abierto y es que hay que repararlo. Y aquí traigo esta imagen que es el de los leporios, los conejos. Por eso se le llamaba labio leporino, que está mal dicho, porque es fisura labial. Los conejos tienen una fisura en la parte medial, no la tienen en la parte lateral. Entonces, no tiene sentido compararlo con los conejos porque no tienen el mismo tipo de lesión, ¿no? Y cuando nosotros hablábamos de la lesión, hablábamos de que la nariz va a estar, el cartílago alar va a estar luxado, que la raíz del cartílago alar va a estar más alta y más hacia afuera, como una malformación a nivel de la fosa piriforme, y el músculo se va a insertar en esa zona, y que el músculo va a estar insertado en la espina nasal. Cuando es incompleta, el músculo está también separado, como si fuera una completa, pero no como si fuera una completa, pero en este caso no estaría abierto la parte de la piel. Entonces acá tienen el proceso, el paladar primario, por delante del agujero palatino anterior, y en ese paladar primario salen los 4 incisivos anteriores, así que es un tejido que tenemos que preservar adecuadamente. ¿Cuáles son las características de una fisura palatina, una fisura labial unilateral? Bueno, la premaxila va a estar rotada y proyectada hacia adelante. La rotación es una rotación que va a hacer que el arco de Cupido esté rotado, y el nivel de rotación de que es el arco de Cupido, que parece una flecha, nos va a dar el pronóstico, porque mientras más rotado esté el arco de Cupido, más difícil va a ser el tratamiento. Va a haber una retroposición del segmento menor. También va a haber compromiso de la septum nasal, con desviación de la punta nasal, y el cartílago alar grande, horizontal, y la columela desviada, ¿no? Luego tenemos el orbicular, que está mal insertado en la espina nasal, del lado no fisurado, y en la base del cartílago alar del lado fisurado. En el lado medial vamos a encontrar evidentemente menos músculo, pero no es problema porque nosotros vamos a soltar todo el músculo para hacer la reconstrucción. En el caso de laterales, y acá quiero que vean bien esas imágenes, eso de acá, lo que nosotros tenemos es que la premaxila va a ser prominente y va a estar por delante de los procesos maxilares, y puede estar rotada o no rotada, pero al subir va a producir un borramiento, una desaparición de la columela. Una columela muy corta,
y también va a haber un colapso del segmento lateral. Los dos segmentos laterales están retropuestos y acá vamos a ver una distancia que hay acá por lo menos de 1.2 centímetros. También va a haber ausencia de músculo en el prolabio. Ya, este es el tratamiento. Vean acá, es característico. Tienen casi está borrada la columela, casi no existe. Entonces, si lo ven de frente, no parece que tuviera mucho defecto, pero si lo ven de lateral, la premaxila está hacia adelante, premaxila flotante, y la distancia al cartílago es más bien. Acá tienen otro caso, también se ha borrado la columela, eso nos da un problema más complejo. El tratamiento de la fisura es un tratamiento multidisciplinario. El paciente tiene una serie de problemas que necesitan atención. Tiene un problema físico grande en el rostro, que es muy notorio, que es la fisura. Tiene problemas para alimentarse al nacer, no porque no pueda alimentarse, sino que requieren una técnica para alimentarlo. No va a necesitar sonda, eso sáquenselo de la cabeza, no va a necesitar sondas de alimentación. Sí va a necesitar una madre que sea dedicada, que le dé en forma más vertical, que le saque, si a un niñito normal se le saca un chanchito que cada que come, a él se le va a sacar 3. Entonces tiene una serie de cuidados que tienen que hacerse para que ese paciente pueda salir adelante. Tiene un problema fonético que se divide en 3 partes: articulación, hipernasalidad y compensaciones. La articulación es la articulación de los fonemas PTK, que son fonemas explosivos y que tiene que ver con el largo del paladar, que pueda cerrar el paso del aire adecuadamente y que pueda contraerse en la parte posterior. La hipernasalidad, que está en relación a un tono de voz muy semejante a este, Tito toma teta, como si estuviera resfriado. Eso es la hipernasalidad. Y las compensaciones se van a dar en el sentido de que si este chico no es tratado a tiempo, a los 4 años él va a comenzar a generar una palabra, un fonema explosivo que reemplace la P, la T y la K. Y lo que le va a salir es ja, y es ja, hola. Entonces a ellos se les denomina los vagos. Y estos chicos van a tener muchísimos problemas que pueden ser evitados si es que son operados adecuadamente. Es más, la fisura labiopalatina es la segunda enfermedad que tiene mayor secuela de discapacidad si es que no es tratada después de los chicos Down. Entonces, necesitamos tratar adecuadamente a estos niños para poder darles la oportunidad de que cumplan todos sus sueños, ¿no? Luego tiene un problema de colapso del maxilar. No está todavía bien determinado si el colapso del maxilar es por la cirugía que hacemos del maxilar o es que estos chicos, un grupo de ellos va a tener una genética para hacer colapso del maxilar. Entonces todavía eso no está determinado, así que no lo voy a afirmar directamente. Tiene problemas dentales múltiples como dientes de mala calidad y mal posición, problemas psicológicos de aprendizaje psicológicos y de aprendizaje para poder adaptarse con todas las secuelas que puede tener. Para eso estamos nosotros, para hacer un buen trabajo que permita que no solamente ellos se curen, sino ellos y sus familias, porque con resultados muy buenos, estos chicos pueden hacer lo que quieran en la vida, ¿no? Ser
ser lo que sus sueños le lleven a ser. Y también tienen otros problemas de socialización, porque como no se puede reír, como no puede, perdón, sonreír, porque tiene la fisura, porque no puede hablar bien, porque no le entienden, sus problemas de socialización son muy serios, ¿no? Entonces, todo esto nos da una filosofía para tratar adecuadamente a esos pacientes. Quizás, acá tienen muchas veces me preguntan con qué chupón se le debe tratar. El mejor chupón que nosotros hemos encontrado es el que tiene válvula, porque hace que se cansen menos y impide que la leche regrese. Entonces, ese para nosotros es la mejor opción. Luego ahí tienen el daño facial que puede tener, el daño dental. Son dientes de mala calidad, pero son, ya perdón, tiene problemas de malposición dental que requieren tratamiento de ortodoncia. Vean, ese diente sale por acá. Tiene problemas del aprendizaje, problemas de fonética, tiene colapso del maxilar, pero no necesariamente el colapso del maxilar, como ya les dije, es porque la cirugía esté mal, la cirugía de paladar produzca ese colapso, sino más que todo probablemente porque un porcentaje de estos chicos va a ir a y bueno, en el pasado se trataba a esos chiquitos con gorro de tracción, se les ponía ese gorro de tracción y se les cambiaba la cinta semanalmente, pero eso producía mucha hipoplasia del maxilar y también podía producir la rotación del maxilar, es decir, no que los dientes, que el maxilar vaya para atrás, sino que rote hacia abajo y los dientes se vayan para adentro. Y eso no es lo deseable. ¿Qué es lo que hacemos cuando un niño tiene una premaxila como los chicos que hemos visto acá? Primero, en ese caso no se opera el chip de quelorinoplastia a los 3 meses, sino se va a hacer una adhesión labial. Y esa adhesión labial va a servir como molde para que toda la maxila regrese para atrás. Ahora hacemos ortopedia prequirúrgica, que en nuestro hospital hacen NAM, que es molde nasoalveolar, sobre todo para los pacientes bilaterales, y nosotros hacemos una adhesión labial para estos chicos bilaterales para que mejoren, y mejora mucho. Sí, la adhesión labial tiene que ser hecha antes de los 3, 4 meses para que pueda el labio modificar la forma del paladar. Perdón, el cierre del labio pueda modificar la forma del paladar, es decir, lo lleve a cerrarse, ¿no? Y una vez después de la adhesión labial ve como el paladar que era tan grande se comienza a cerrar y comienza a contactarse. Por eso la adhesión labial debe ser hecha antes de los 3 meses, ¿no? O sea, puede ser hecha a los 3 meses exactos. El labio se pelea entre los 3 y los 6 meses de edad. Acá tienen un caso, el antes. Esta era la técnica que hacíamos antes, es un milar. Hoy en día ya no la hacemos. Hoy en día preferimos hacer una técnica que está más en relación a hacer triángulos, que se llama la técnica de Fisher. El resultado. Y esta es Naomi. Naomi, el antes y el después. Este niño es otro antes y después. Antes y después. Este es Piero.
Ese es Nils. Ese es Piero, ese es Nils. Y este chiquito ya hecho el labio, hemos hecho en él una cirugía que se llama cirugía de rinoplastia intermedia, que la hacemos a los 5 años y sirve para corregir esto, que es un poco la memoria del cartílago. Y vean cómo queda, ¿no? Es una rinoplastia intermedia que nos enseñó un equipo chileno, el doctor Carlos Giuliano, en el 2017. Tiene como objeto mejorar la nariz, mejorar el piso nasal, mejorar el labio, de tal manera que puedan ir a la escuela y no les hagan bullying. Y luego también podemos hacer injertos alveolar para poner hueso ahí donde está la fisura, pero no en toda la fisura, solamente en el arco mandibular, para que los odontólogos puedan poner sus implantes o hacer ortodoncia y mover los dientes, ¿no? Ahí tienen a nuestro amigo. ¿Qué complicaciones tienen la cirugía del labio? Inmediatas, las respiratorias. Ponemos una gasa intrabucal y esa gasa, si nos olvidamos de sacarla y el anestesiólogo se olvida de sacarla también, entonces puede haber un tipo de distrés respiratorio por eso, ¿no? Y la aspiración es también puede aspirarse, es decir, estos chicos tienen sangre en la boca y si no ponemos una gasa en la parte posterior, puede pasar la sangre al tubo respiratorio y hacer una aspiración de sangre en el árbol bronquial, que es muy irritativo y hace una neumonía aspirativa, ¿no? Luego tenemos dehiscencia, es bastante frecuente que cuando uno repara con tensión, la sutura se va a abrir. Entonces es una cirugía que se hace sin tensión. Tenemos que soltar todo el tejido y cerrar sin tensión. Yo cierro estos chiquitos con suturas 7 ceros y no me da dificultad y me mejoran los resultados. También puede haber un sangrado o un hematoma, sobre todo en las quelorinoplastías secundarias. En el mediato plazo pueden hacer infección local o granuloma a cuerpo extraño, ¿no? Infecciones locales casi no he visto. Granulomas a cuerpo extraño sí, sobre todo cuando usamos un bicril muy grueso, ¿no? O ponemos puntos muy superficiales de dermis. Complicaciones tardías, la más frecuente es que la cicatriz sea inestética o una cicatriz retráctil. Recuerden que el fenómeno de cicatrización dura 1 año y entonces esa cicatriz hay que ir siguiéndola para ver si es que se suelta y recupera su forma. Nos ha pasado a veces, no vamos a decir mentiras, no. Y después del año se suelta bastante bien en algunos casos. Y la nariz fisurada es una secuela que va a tener que ver con la memoria del cartílago y vamos a tener que operar esos chiquitos de rinoplastia definitiva a los 17, 18 años, ¿no? Una opción buena es que podamos hacer la rino intermedia a los 5 años antes de que vayan a la escuela. ¿Por qué? Porque el niño aprende a reconocer su cuerpo, la anatomía de su cuerpo, la forma de su cuerpo, a los 7 años. Entonces, en la escuela, en kindergarten o en el nido no tienen problemas.
todos los tratan igual. El problema es cuando van a la escuela y entonces los más grandecitos de 7 años ya lo van a reconocer como alguien que es diferente y va a haber el bullying, pues, desgraciadamente. Ya tienen algunos casos nuestros que han sido operados en el pasado. Vamos a ver ahora fisura palatina. Acá tiene, las fisuras palatinas son de diverso tipo: fisura palatina posterior, fisura palatina unilateral completa, fisura palatina bilateral completa. Bien, acá es el abdomen en el centro, la premaxila está abierto del lado derecho, está abierto del lado izquierdo, y los dasomiulas, y aquí esta es una fisura palatina submucosa. Ven ustedes que el paladar está cerrado, hay una uvula bífida, pero en el medio ven cómo se transparenta algo, ¿no? Es decir, que los músculos están verticales hacia arriba y hay esa tela que los une. Los músculos del paladar tienen que estar horizontales y retropuestos. Entonces, estos pacientes tienen que operarse. También la etiología es multifactorial y tiene causas genéticas, causas ambientales, donde es muy característico el ácido retinoico. El ácido retinoico es eh, un producto que se usa para el acné y que produce como consecuencia de su uso, como un efecto colateral, la posibilidad de hacer fisura palatina. También hay mixtas que no tienen explicación. La frecuencia es más o menos una en 2500. La fisura labiopalatina es más frecuente en hombres, la fisura palatina es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque el cierre del paladar en hombres es a la 10ª semana y en mujeres es a la 11ª semana. Entonces, eso hace que sea más frecuente la fisura palatina en mujeres. Eh, la fisura palatina solo está más asociada a síndromes. Fisura labial con o sin paladar hendido, menos del 30% podría ser sindrómica, mientras que las fisuras palatinas, entre ellas, ¿cuáles son las fisuras sindrómicas? Bueno, de repente eso no le dice mucho a ustedes, pero Treacher Collins, Pierre Robin, Upper, Goldenhar, muchísimos, son como 400 síndromes en los cuales puede aparecer fisura fisura palatina. Veamos también igual la anatomía del paladar. Tenemos labio, esta es la paladar anterior, ese es el reborde alveolar, paladar duro, paladar blando y úvula. Y la anatomía quirúrgica del paladar fisurado unilateral, tenemos el labio, el prolabio, tenemos acá el vomer, y en el bilateral tenemos la premaxila flotante, los colapsos de los maxilares, el vomer en el medio y las dos hemiúvulas, ¿no? Acá para ver la importancia de dos músculos. Los músculos que... Se me está yendo la señal un ratito. Voy a ver si puedo cambiar de computadora, ¿eh? Rodrigo.
Aló, buenas, ¿están ahí?
Sí, doctor, sí se le escucha. Ah, ya. Se descargó la batería. Ya nos falta solamente unos 20 minutos nada más. Disculpen. Ya. Ya, entonces acá lo que tenemos que ver es cómo está constituido el velo del paladar. ¿Por qué? Porque este es el lugar donde se va a producir la fonación, tanto la articulación como la hipernasalidad si el paladar queda corto. Entonces, acá tenemos que los dos músculos más importantes son el elevador del paladar, que es un músculo grueso y fuerte, que es el más importante en el cierre, y adelante de ese músculo hay otro que se llama el palato faríngeo, o sea, que es chiquitito, medio naranja. Esos dos músculos son los más importantes en el cierre del paladar. ¿Ya? Luego tenemos el tensor del velo del paladar, es un músculo que entra por acá y que va a formar la aponeurosis palatina. Pero en el fisurado de esa aponeurosis palatina, que normalmente ocupa como 1 centímetro de ancho del paladar, se va a colapsar y se va a fibrosar a la parte posterior del hueso palatino. Y entonces acá tenemos cómo viene. ¿Por qué es importante el palato faríngeo? Porque viene por acá, va hasta la pared posterior de la faringe y regresa por el otro lado. Entonces, cuando se contrae, no solamente contrae el paladar para llevarlo para atrás, sino lleva la pared posterior del paladar hacia adelante. Y eso es lo que produce el cierre del paladar y colabora en que este sea más hermético. Y luego tenemos el elevador del paladar que está en esa posición. El elevador del paladar que está en esa posición, que es el más importante, es más oscuro, etc. Y aquí está la arteria palatina, que es sobre la cual vamos a hacer el colgajo que que va a reconstruir ese paladar. Y acá tenemos la anatomía quirúrgica, como les decía, acá está la arteria palatina, el reborde alveolar, esto que mide casi 1 centímetro, que es la aponeurosis palatina, que no es otra cosa que el músculo tensor del paladar, que al salir del hámulus se convierte en esta como persiana, que hace que los músculos del paladar estén más atrás. Hay una inserción anormal del elevador del paladar y también del palato faríngeo, que es en la espina nasal posterior, que se va a ver claramente en las fotos y que hay que desinsertarla. Hay que desinsertarla de acá y llevarla para atrás. De la misma manera que recuperamos esta área que es de la aponeurosis palatina, ¿no? Entonces, con eso vamos a conseguir una elongación del paladar. Debe de liberarse la inserción de todo este tendón aponerosis del paladar. Entonces tenemos Doctor, disculpe. ¿Sí? ¿Aló? No se observa sus diapositivas, no sé si es que está proyectando. Ah, ya. Ya, no hay problema. Es que me faltó conectar esto. Tienes toda la razón. Ahora
¿Ahora? Sí, doctor, ahora sí se observa. Ya, entonces vamos a tratar de recapitular, ¿ya? Entonces acá tienen el velo del paladar y la pared posterior de la faringe. Entonces acá tienes el músculo elevador del paladar, que les decía que es fundamental para el cierre del paladar, y el músculo palatofaringeo, que no solamente, que al contraerse no solamente cierra el paladar acá, sino que la pared posterior la lleva para adelante. Y eso favorece el cierre del paladar. Acá tenemos otra imagen, tienen el palato faringeo y el músculo elevador del paladar. El elevador del paladar evidentemente es mucho más grueso y mucho más fuerte, ¿eh? Pero el otro también, y su utilidad es que va a cerrar a avanzar en la pared posterior del paladar. Y ya aquí lo que estábamos viendo es la aponeurosis del paladar. Voy a poner puntero. La aponeurosis del paladar y adicionalmente en este lado que vemos ya la lesión, entonces vemos cómo el músculo elevador del paladar se inserta en la espina nasal posterior y crea como un infundíbulo en el cual se ve los músculos palatinos verticales y no horizontales como es en el lado normal. Entonces nuestro trabajo es desinsertar todo esto hasta llegar a la raíz. A eso se denomina disección radical del músculo. En niños el paladar es más horizontal y en niños el paladar es más elástico también. Y la arteria es gruesa, ¿no? Entonces nos permite trabajar con cierta seguridad. Hay una amplia variedad de presentaciones y no es una cirugía que esté exenta de complicaciones. La principal complicación es respiratoria y puede hacer que con el edema y el cierre del paladar este niño termine haciendo un problema de síndrome de distrés respiratorio. Y con ese síndrome de distrés respiratorio, pues pueden haber complicaciones muy graves si es que no consiguen un ventilador para poder ventilarlo y que el niño supere el problema. Eso es por edema y va a dejar el ventilador en 2 o 3 días con tratamiento sin ningún problema, de tal manera que vamos a tener que tener acceso a algún ventilador si es que hacemos ese tipo de cirugía. Acá tienen la figura, y acá tienen, lo que quiero que vean es cómo el infundíbulo, ¿no?, que se forma de la mala inserción de los músculos palatinos. ¿Ven? Como un embudo, eso hay que cortarlo por dentro y cortar todo esto y llevarlo hacia atrás. Este es bilateral, tiene la premaxila flotante, y esta es una fisura palatina posterior. No compromete todo el paladar, solamente la parte posterior. Y esa es una fisura palatina submucosa, ¿eh? Parece que fuera un pan que estuviera abierto. Bueno, después también tenemos las fisuras oronasales cuando no hay un buen cierre de ese paladar y hay que repararlo, ¿no? O esas secuelas que son realmente catastróficas y nos dejan muy poco que hacer, ¿no? La gran mayoría de estas, desgraciadamente, son secuelas de campañas internacionales de gente que no está preparada para ese tipo de cirugía. Se requiere estar muy preparado para ese tipo de cirugía. El paladar se opera entre el año y el año y medio de edad. Son factores determinantes de la oportunidad del tratamiento. El habla, los niños hablan al año y medio. El desarrollo de los tejidos, si los tejidos no están adecuadamente desarrollados, la cicatriz va a ser más fuerte que los tejidos y va a terminar colapsando el paladar. El tamaño de los tejidos para poder poner puntos adecuadamente y poder hacer un buen trabajo. Y
finalmente es muy importante también la destreza del cirujano. El factor cirujano en esta cirugía es muy importante para un buen resultado. Los objetivos del tratamiento son la uranorrafia, que es el cierre del paladar duro, que es simplemente que esté cerrado porque es la caja de resonancia. Si tiene una físula ahí, lo que va a tener es nasalidad y hay que cerrarla. La estafilorrafia, que es el cierre del paladar blando, donde la reparación de los músculos dará la función de la articulación del músculo, la reconstrucción, la reparación muscular dará la posibilidad de emitir fonemas explosivos, y también tiene que ser estético funcional, es decir, tiene que reconstruirse la úvula y el paladar ser suficientemente largo para que pueda trabajar adecuadamente. Y finalmente, toda esta cirugía es para que el niño hable bien, que ese esfínter velopalatino sea competente. No es para cerrar un hueco, es para que el niño pueda hablar bien. Y recién vamos a saber si habla bien a los 4 años. Ya tienen cómo es más o menos la cirugía. Abrimos esto. Yo no saco la miúla, yo la conservo. Y levantamos los colgajos palatinos. Bueno, algunos procedimientos. Ahí bien, primero se cierra siempre en 2 planos. Primero el colgajo bomeriano, es decir, el bómer se levanta y se une con un colgajo de mucosa nasal y se cierra hasta la úvula. Acá están los músculos. Ahora se cerraron los músculos y poco a poco se va cerrando. Los músculos están cerrados. Este es el colgajo bomberiano. Poco a poco se ven cerrando estos 2 colgajos. Acá están ya casi todos cerrados y le ponen los puntajes. Y acá tienen ya el cierre. Quiero que vean esto. El paladar nunca se cierra a tensión. Entonces, aquí yo tengo hueso. Acá he cerrado todo el paladar y dejo esto abierto. Pongo una celulosa oxidada, puedo no poner nada. Y no lo ajusto. Simplemente son puntos que van a dirigir el crecimiento, ¿no? Y esto se va a llenar de tejido y va a quedar bien. Acá, con mayor razón, se nota más abierto, ¿no? Está cerrado al medio y se va a cerrar sin temor. Y acá tienen el antes y el después. Acá la úvula, cómo funciona, perdón, el paladar, cómo funciona cuando está en reposo y cuando está abierto, hablando, y ustedes prácticamente no perciben que sea un paladar operado, ¿no? Y ahora vamos a escuchar a Mariana. ¿Me escuchan? ¿Escuchan el audio? Sí, doctor. ¿Escucharon? Tienen muy buenos fonemas. Muy contento con los resultados. Sharon es más pequeñito. ¿Escucharon? Sí, doctor. A los pacientes, ya. Ese es un buen resultado. Niñitos que hablan bien. Bueno, complicaciones inmediatas, también respiratoria. Todo el mundo dice que la complicación de la fisura palatina es sangrado, y en realidad no, la primera complicación es respiratoria. Pueden hacer edema, dificultad respiratoria, y como ya les dije, si bien podrían ser compensados en una unidad de terapia respiratoria, yo recomendaría
que pasen a una unidad de cuidados intensivos, la posibilidad de que los intuben, y después de 2 o 3 días, perfecto, no va a pasar nada, el paciente va a estar bien. Y es más seguro para él. La segunda complicación es sangrado, hace bastante tiempo que no vemos uno. Dehiscencias también hay. La mayor cantidad de licencias que yo he podido ver ahora las hemos mejorado con nutrición. Les damos proteínas a los chiquitos para que tengan un sustrato que mejore la cicatrización, porque en el posoperatorio ellos van a estar con dieta licuada y colada por un mes. Entonces, la dieta licuada y colada es muy pobre en aporte de proteínas, entonces lo más importante es que estos niños tengan un buen aporte de proteínas. Entonces, por eso le damos un producto que tiene una gran cantidad de proteínas. Y también podemos tener otras complicaciones como escoriaciones en las comisuras por el largo tiempo con el abreboca, ¿no? Porque superan con un abreboca. Luego, las mediatas, hasta los 7 días puede haber dehiscencia parcial o total de la herida, y eso tiene que ver con la tensión de los tejidos. Después de los 7 días, raramente hay las dehiscencias, salvo que el paciente juegue con su lengua y le dé y termine abriéndolo. Eso se le tiene que decir a la mamá que no puede permitirlo. Luego puede haber necrosis de los colgajos palatinos, sangrado por desprendimiento de mucolágeno. El sangrado va a ocurrir más o menos a los 7, 10 días. Sangra un poquito, unas gotitas, y después para. Se hospitaliza el paciente, se le toma un hematocrito, se le observa, y generalmente no requiere tratamiento químico. La necrosis de los colgajos palatinos sí es una desgracia, porque va a ser difícil manejarlo en el futuro. Y en el caso de complicaciones tardías, evidentemente la insuficiencia venofaríngea, es decir, que a pesar de que lo que hicimos, ese paladar no funciona, hay que reoperarlo, y las fístulas oronasales, que también son quirúrgicas. O sea, las complicaciones tardías siempre van a terminar en sala de operación. Eso es como estos problemas se pueden resolver. Joaquín Félix, él tiene una fisura frustra. Nunca se ha operado, pero tiene una fisura frustra. ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Cuántos fisurados nacen en el Perú por año? Generalmente nacen de 650.000 a 700.000 habitantes por... nacen 650.000 a 700.000 nacidos vivos por año. Y si le aplicamos la fórmula de 1 en 588 nacidos vivos por año, tendríamos 1.350 nuevos casos, ¿no? Y necesitaríamos hacer 6 cirugías por día para resolverlos. Serían evidentemente más frecuentes las fisuras labiopalatinas y se requerirían 2 cirugías. La palatina y la labial requerirían una cirugía, y eso sumaría 2.025 cirugías al año, que se podrían resolver con 6 cirugías por día a nivel nacional, lo cual es muy fácil de lograr, sobre todo sabiendo que tienen un financiamiento a través del CIS, y nos deja un reto, ¿no? Que este es un problema organizativo, y que la gran ventaja que genera en estos pacientes el poder resolver sus problemas, en el sentido de que no va a tener secuelas de discapacidad, justificarían que tomemos el esfuerzo de tratarlos adecuadamente. Sinceramente, es importantísimo
estar conscientes de que la magnitud del beneficio para estos pacientes y sus familias. Esa era nuestra meta cuando nosotros comenzamos con nuestra organización y bueno, ya tienen atención de calidad oportuna, ya tienen atención de calidad. Habría que ver si es oportuna y financiada en el... Bueno, el reto es de pasar de operar niños con fisuras a resolver el problema de fisurados en el país. Es algo que debemos estar preparados para hacer, ¿no? ¿Cuál es la forma de resolver los problemas de fisura labiopalatina? Siempre es tratamiento integral. No es solamente el cirujano, entra el anestesiólogo pediátrico, el odontólogo, el otorrino, el genetista, la enfermera coordinadora, psicóloga, terapia de lenguaje, etc. El tratamiento quirúrgico no resuelve el problema, debemos organizar un equipo de trabajo, tener un protocolo de atención y evaluar los resultados. La meta es devolverle al paciente la oportunidad de una vida plena y poder cumplir sus sueños. Aquí es una frase que no viene al caso, si quieren después lo vemos. Vamos rápidamente con las orejas en habano. Las orejas en habano son unas orejas que están abiertas, donde el antélix está poco desarrollado, es más, casi nada desarrollado, por lo tanto la oreja se hace más plana, y la concha puede ser hipertrófica, y puede haber una combinación de esos dos signos. El 85% de las orejas se alcanza a los 3 años de edad y se desarrolla ya hasta los 6 años de edad. Por lo tanto, estos pacientes no deben ser operados antes de los 6 años de edad. Va a requerir un vendaje por unos 3 a 4 días y luego una vincha que va a usar diariamente por alrededor de 3 semanas. Acá tienen el antes y el después, cómo cambian las orejas, y que no es ajustarla todos los puntos, sino dejarlo en el punto en el cual recupera su forma. También puede tener complicaciones como son los hematomas o las infecciones, y eso va a ser muy negativo para el paciente, ¿no? También pueden haber suturas visibles o extrusión de puntos. La extrusión de puntos se debe sacar, o también queloides, ¿no? Este es un queloide, vean, queloide, aprovecho para darles una definición. Queloide es cuando el tejido invade tejido sano. Si no invade tejido sano de la cicatriz, es una cicatriz hipertrófica. En este caso parece ser un queloide porque está yendo más allá, en este caso más allá del tejido de la incisión. También una corrección excesiva, con retiro excesivo de piel, va a hacer que la oreja se pegue demasiado y no haya un surco retroauricular que es necesario. O la oreja en teléfono, que es cuando solamente operan una parte una parte de la oreja, que es la parte del antélix, y no trabaja la concha. Entonces ahí queda como abierto de la parte de abajo. Vamos a ver otras deformidades de las orejas. Dancer lo clasificó en el 75 en anotia, la tipo 2 microtia con atresia, o sea,
con cierre del conducto auditivo o sin cierre del conducto auditivo. Hipoplasia del tercio medio, hipoplasia del tercio superior, donde había la oreja en taza, criptotia, hipoplasia total, y la quinta es oreja prominente o oreja en habano, de la cual ya hablamos. La anotia, porque una imagen vale más que 1000 palabras, es cuando no hay nada de oreja. La microtia, generalmente vemos una oreja vertical con un lóbulo vertical y un cartílago que está colapsado, que está deformado y que no nos sirve. Problemas en el tercio medio hacen que sean orejas más chiquitas, entonces se les hace normalmente un colgajo de la parte triangular de la parte posterior y se le pone pues un cartílago. O del tercio superior, con orejas que son como caídas. Criptotia quiere decir que oreja descendida, oreja en habano, ya lo hemos visto. Y esa es la oreja estal, que es una oreja que va a, desgraciadamente, a ser como la del señor Spock de Viaje a las Estrellas. Hay que sacar todo ese brazo para remodelarla, ¿no? Más complejo es resolver problemas del tercio inferior, o sea, la reconstrucción del óvulo es mucho más compleja, ya sea porque no hay lóbulo como en el lado, como en este, o porque el óvulo es insuficiente, ¿no? A ver, ¿cuál es la incidencia? Nosotros tenemos como incidencia 1 en 6.000 nacidos vivos, que es la que desarrolló Grab en el 1965. Más frecuente en hombres que en mujeres, sin embargo, se operan más las mujeres que los hombres. En relación al derecho, izquierdo y lateral, derecho es más frecuente, izquierdo menos frecuente y bilateral mucho menos frecuente. 5-3-1. Se puede operar después de los 3 años. Depende del tamaño del cartílago, porque se necesita mucho cartílago para hacer la reconstrucción. En la práctica, estos chicos se operan alrededor de los 9-10 años porque el tamaño del cartílago que necesitamos es alrededor de 70 centímetros de perímetro torácico. Si no, no vamos a tener una oreja suficientemente grande. Y eso ocurre generalmente a los 9-10 años, ¿no? Entonces, no lo operamos generalmente antes porque no vamos a tener suficiente insumo para reconstruir la oreja. Es muy importante que haya una buena calidad de piel y que tengamos cartílago costal suficiente, ancho y grueso, ¿no? ¿Qué materiales se pueden usar? Se han descrito muchos materiales, pero la verdad es que, como en todos los implantes que se colocan, es muy importante que el tejido que va a tapar el implante sea grueso y suficiente para que no se extruya. Cualquiera de estos diferentes tejidos o diferentes sustancias, acrílico, teflón, marle, silicona, no han dado buenos resultados y sigue siendo el gold estándar en el mundo el cartílago costal. La tendencia a extrusión es altísima. Este es el cartílago costal del inventor de la prótesis de silicón. Pero fue un desastre. Casi todas se salían. El cartílago autógeno es mucho mejor. Acá tienen el planteamiento de Tanser, el planteamiento de Bren, Kamakura también
tiene su propio planteamiento y el planteamiento de Nagata, ¿no? Nosotros hacemos más el de Kamakura. Y acá tienen el lateral. Primero marcan en la oreja contralateral con una placa radiográfica limpia, que no tenga plata, eso se puede esterilizar. Lo dibujan, marcan y lo ponen en donde va a ir la nueva oreja. Tienen una serie de parámetros para reconstruir la oreja. La oreja va desde la cola de la ceja hasta la espina nasal y el trago va a nivel de la línea de Frankfurt, que está por debajo de la órbita, por debajo de la órbita. Y también, me olvidaba, tiene una inclinación de 20 grados, ¿no? Una inclinación de 20 grados porque la oreja no es derecha, es inclinada. Y también la medida desde la comisura del ojo hasta la oreja es una oreja. Y entonces, en el primer tiempo quirúrgico, uno saca, ahí está el cartílago 6, el cartílago 7, hace el corazón de la oreja y encima le coloca, lo talla y encima le coloca el octavo, que es el que va a formar el hélix, y se hace una zetaplastía. ¿Se acuerdan de la zetaplastía que se pone en los tejidos? Se hace una zetaplastía para colocar el lóbulo en la parte de abajo. Esta neoreja se siembra, se pone debajo del colgajo de piel después de haber sacado ese cartílago que no nos sirve, que es un cartílago totalmente asimétrico, que es un cartílago totalmente colapsado, que no tiene forma, deforme, etc. Lo sacamos y colocamos en esa posición el cartílago que nosotros hemos tallado. Ahí está el ingreso del cartílago. Ahí ya tienen la oreja colocada, se ponen puntos de fijación, se pone un dren y se espera 6 meses para levantar la oreja. Ahí tienen con el drenaje. Y encima ponemos un plastificado para que no haya fuga de aire. Puede que pierda un poco la característica de la forma en el procedimiento inmediato, pero por edema, y después se va a ir mejorando la forma. Y bueno, acá tienen un resultado. Luego el segundo tiempo, cuando liberamos la oreja, levantamos la oreja con el cuidado de no exponer el cartílago costal, sino dejándole una membranita de la fascia del músculo temporal, que va a permitir que el injerto se fije mejor. Y se fija con puntos. Ahí tienen ese. Y se fija con... Ya, entonces tenemos qué complicaciones puede tener esta cirugía. En el primer tiempo
preoperatorio, en primer tiempo, en el intraoperatorio, lo que podría haber es a la hora de sacar el cartílago que se perfore la pleura. Es un problema técnico. Como los niños están con ventilación por tubo, por anestesia general y inhalatoria intubada, no es problema, se cierra, se ponen puntos, se pide que el anestesiólogo bote todo el aire, se ponen puntos, es un jarete y se cierra. Pero uno tiene que darse cuenta que eso ocurrió. Y también puede haber la fractura del cartílago, ¿no? Si se rompe el cartílago, no va a faltar tejido. En el posoperatorio inmediato puede haber hematoma, infección de la zona operatoria, sobre todo hematoma más de la zona del tórax, ¿no? Y en el posoperatorio tardío puede haber reabsorción del cartílago, del injerto del cartílago, lo cual sería muy lamentable, ¿no? En el segundo tiempo operatorio, el peor problema es la pérdida del injerto. Si ustedes han tenido una gran pérdida del injerto, no piensen en hacer colgajo, ¿no? Lo vuelven a cerrar y 6 meses después vuelven a hacer otro injerto. También hay complicaciones, como que se reabsorba todo el cartílago, o puede ocurrir por infecciones, como en este caso, o que se extruya. Cuando se extruye se hace una limpieza, se saca el borde, la oreja nos quedará más chiquita, pero todo limpio y se vuelve a cerrar. O cuando acá se ha extruido, se puede hacer un colgajo y cubrir el dedo. También puede haber, por una disección muy radical, necrosis del óvulo, que es todo un problema, pérdida del injerto, cicatriz en el tórax, deformación de la oreja o el descenso del cartílago. Cuando ya los resultados son muy malos y ya la piel ya no va a dar, no queda otra que colocar implantes de los que usan los odontólogos imantados y hacerle una oreja de sílico. Va a estar ahí, se va a pegar a través de los implantes. El único problema es que eso se puede salir, ¿no? O sea, le jala la oreja y se le sale. Otra patología frecuente es el apéndice preauricular. Los apéndices preauriculares hay que descartar que no tenga patología renal, igual que cuando tienen microtia. Siempre hay que tomar un eco renal para ver si no tienen alguna malformación renal. Entonces, hay que tratar de sacar todo el cartílago, porque si ustedes lo cortan así nomás, vuelve a crecer. Esa es bridas amnióticas, son de esta manera, y se tratan con una Z múltiple y hacemos por tercios. 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, porque el problema de esas bridas amnióticas es Entonces ahí tienen la doble zetaplastía. Así queda y con el tiempo, vean, se ve mucho mejor. Otras bridas amnióticas pueden haber en la mano, pueden haber en el pie. Otro de los diagnósticos frecuentes en cirugía plástica pediátrica es la polidactilia, ¿no? Y siempre vamos a sacar el dedo que esté alineado en el eje. Este está fuera del eje, así que sacamos para que pueda ver. Aquí tienen estos dos en los pies. Este está en el eje, así que sacaremos este de acá. En este de acá, este de acá está en el eje,
Así que sacaremos. Y esto es ectrosindactilia o dedos de tenaza, en los cuales hay que primero trabajar, separar estos dedos y después unir esos dos dedos, ¿no? Y eso lo traje simplemente como una broma. Cualquiera diría que tiene una amputación de pulgar, pero es una secuela de quemadura que ha producido que el pulgar ese se puede corregir con una matriz dérmica y un injerto y sin un daño mayor en el tejido de ese, ¿no? También, no lo mencioné antes, es relativamente frecuente, vemos cada 2 meses, cada 3 meses un síndrome de Poland, que es un síndrome por el cual no hay músculo pectoral mayor y tampoco hay glándula mamaria. Solamente hay complejo de pezón que viene de otro tejido originario. Entonces, acá tiene ¿y cómo se trata? Se les pone un injerto de grasa, primero 1 o 2 injertos de grasa, y después se les pone un expansor y se les cambia después por una prótesis para que sea del mismo tamaño o un tamaño parecido a la otra, ¿no? En el caso de esta chica, mala suerte, que tiene una mama bien desarrollada en ese lado. Y bueno, esto salió en el año 2000 y daba muchas esperanzas de que podríamos hacer cartílagos y ponerlos en el lomo de un ratoncito para después ponérselo en las orejas del paciente. Parece que no dio resultado porque no hubiéramos publicaciones de ese tipo, pero ahora ya tenemos máquinas de 3D, de impresión 3D, que nos permiten hacer tejido. ¿Hasta dónde llegaremos? Yo estoy seguro que vamos a llegar a poder tener esto, ¿no? Mamas, orejas, piel, lo que necesite el ser humano. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Aló?